Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com. Eso es www.acltilatina.com. Lo que vi era que esto implicaba un cambio drástico en la forma en que tenemos de hacer las cosas. O sea, hoy en día todo funciona en base al petróleo, el gas natural, etc. Y la verdad es que, claro, las emisiones no las tangibilizamos, no lo vemos. Y el problema es el efecto acumulativo de eso. Y cuando entendí, digamos, el fenómeno físico y que se estaba generando con esto, dije, o hacemos algo, y ahí habían varios que ya estaban empezando a poner las voces de alerta de manera más seria, o estamos destinados a la extinción. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores, inversores, académicos, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica. A lo largo de este podcast recorremos junto a nuestros invitados acerca de sus historias, aprendizajes, errores y mejores prácticas que utilizan para lograr sus objetivos. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, que ya tiene más de 1000 suscriptores, y pueden recibir nuestro newsletter y acceso a beneficios y mucho más ingresando en www.impactlatam.co. www.impactlatam.co para acceder a todo esto que les comentaba y mucho más. Muy bien, el día de hoy tengo la gran oportunidad de conversar y compartir con un gran referente en Chile y ciertamente en Latinoamérica. Él es Andrés Labé. Andrés es hoy director de inversiones de hidrógeno verde en Fundación Chile, que es un ente público-privado de Chile que apuesta por un desarrollo sostenible del país. Es profesor de posgrado de la Universidad Finisterre, ha sido consultor, asesor, exgerente de inversiones en Family Office, miembro de un directorio de un mountain resort y también trabajó en banca de inversiones. También tiene un máster en Climate Change Finance and Investment de la Universidad de Edimburgo. Así que bueno, será ciertamente un gran espacio para compartir acerca de varios temas, pero sobre todo del hidrógeno verde. Bienvenido, Andrés, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Dani, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a participar en tu podcast y poder conversar sobre estos temas que son súper interesantes para todos. No, gracias a vos por sumarte y compartir. Quiero arrancar de una frase que vi en tu LinkedIn y que la voy a compartir aquí. Creo que un día el agua será un carburante que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede. Eso es Julio Verne en La Isla Misteriosa, 1875. Tremendo. Contanos un poquito por qué está como parte fundamental de tu presentación. No, correcto. Efectivamente, esa frase, lo interesante que tiene es que es una frase que ya tiene muchísimos años. Fue desarrollada por Julio Verne, que todos conocemos su historial literario, y lo interesante es cómo él, ya en 1800, era capaz de visualizar este tema del agua y de poder descomponerla
digamos, en oxígeno y hidrógeno, y que el hidrógeno en sí tenía un poder muy importante como para poder energizar las cosas. Lo que ha pasado durante todos estos años es que efectivamente el hidrógeno tiene características muy particulares que hacen que sea difícil de manipular y usar. Es la partícula más abundante en el universo, pero también es una de las más volátiles, digamos. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de todos estos años es que hoy en día la tecnología y el conocimiento, y sobre todo también los desafíos que tenemos como humanidad a partir del cambio climático, es que el hidrógeno verde está empezando a jugar un rol bastante importante. Y dije verde específicamente porque es básicamente el concepto de separar esa molécula, de poder obtenerla a partir de fuentes renovables que no generan gases de efecto invernadero y que no impactan al medio ambiente desde el punto de vista de las emisiones. La verdad es que estamos en un momento interesante desde el punto de vista de un quiebre respecto a cómo energizamos nuestra vida, ¿no? Cómo energizamos nuestra economía. Y esa frase de Julio Verne ilustra que esto es algo que se anhelaba hace muchos años y que hoy en día probablemente estemos en condiciones de poder hacer. Muy interesante lo que decís y ya lo vamos a retomar, pero quería arrancar un poquito de spoiler para el inicio. Quiero arrancar y quiero también retomar un poquito de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en estos temas ligados a temas sostenibles, impacto? ¿Tiene que ver con tu camino profesional, con tu maestría? A ver, contanos un poquito. Sí, efectivamente, bueno, yo soy ingeniero comercial y magíster en finanzas y comencé mi carrera por el 2005 en una banca tradicional, en una banca de inversiones. Me tocaba ver renta variable internacional. Estuve a cargo de un portafolio de fondos mutuos de renta variable internacional en plena crisis subprime. Me tocó también ver los temas de MAOF con algunos derivados. Y la verdad es que súper interesante. Aprendí mucho, digamos, de las dinámicas de mercado y las complejidades que habían. Pero me pasó con el tiempo, ya después de algunos años trabajando, que me faltaba algo, digamos. Yo tengo 41, digamos, estoy ahí en el quiebre de lo que son los millennials, Casi y un la verdad es centennial, ¿no? que, claro, ahí en el quiebre, y me pasó en algún minuto que dije, ok, estoy haciendo lo que me gusta, pero la verdad es que, ¿qué propósito, qué sentido tiene todo esto que estoy haciendo? Y en eso eh, claro, me picó el bichito por estudiar, especializarme, y claro, tenía la opción de ir a hacer el típico MBA ¿Mm? afuera, etcétera. O dije, bueno, tal vez puedo buscar algo distinto, algo que me permita especializarme y diferenciarme del resto del mercado. Y estaba en eso y un poco llevando un proceso más bien filosófico interno, digamos, de qué me gustaría hacer. Y apareció un poco a partir de este reset que hice, este tema del cambio climático. En Chile estaba empezando a tomar fuerza el tema de la energía renovable y dije, bueno, acá tiene que haber algo. O sea, se van a necesitar especialistas por el lado financiero que quieran que puedan analizar este fenómeno y no solamente ver los riesgos, pero también las oportunidades que puedan surgir a partir de esto, como ya lo estamos empezando a ver con el tema de la energía renovable. Entonces ahí Ujú. fue donde dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y puntualmente me fui a estudiar a Edimburgo este máster, que en ese momento se llamaba Carbon Finance, porque tenía mucha vinculación con lo que en ese momento eran los bonos de carbono, pero la verdad es que la Claro. temática era bastante más amplia. O sea, efectivamente te abordabas el tema del cambio climático como fenómeno antropogénico y cómo esto iba a derivar en el funcionamiento, digamos, de la economía, y que era necesario tener trabajar en pos de una economía baja o neutra en carbono. Y eso me apasionó, lo encontré súper interesante, era un desafío muy interesante y dije, bueno, acá voy, esto es lo mío. Y con eso, bueno, a poco empecé a introducirme en estos temas. Y que vos hablaste de un quiebre, ¿no? En algún punto personal, profesional, que dijiste, bueno, tiene que ver con mi propósito, me interesa meterme en estos temas que naturalmente hacen un mundo sostenible, un mundo regenerativo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sí, correcto. ¿Qué oportunidad viste y quizá ves en este tema del climate change o cambio climático, crisis climática, la nueva economía verde, sostenible, diferentes nombres que van surgiendo? ¿Qué tan grande es el problema y qué tan grande es la oportunidad?
Mira, claro, efectivamente lo que vi era que esto implicaba un cambio drástico en la forma en que tenemos de hacer las cosas. Hoy en día todo funciona en base al petróleo, el gas natural, etcétera, y la verdad es que, claro, las emisiones no las tangibilizamos, no lo vemos, y el problema es el efecto acumulativo de eso. Y cuando entendí, digamos, el fenómeno físico y que se estaba generando con esto, dije, o hacemos algo, y ahí habían barcos que ya estaban empezando a poner las voces de alerta de manera más seria, eh, o estamos destinados a la extinción, digamos. Y recuerdo mucho a un profesor Nicholas Stern, que es Sir en este minuto, y que fue el primer economista que dimensionó el problema del cambio climático en términos de impactos en la economía. Y sus resultados fueron bastante sorprendentes, en el sentido que la no acción, digamos, y seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo, podía tener implicancias sumamente grandes desde el punto de vista del desarrollo económico. Entonces, la verdad es que con eso logré entender de que había una conexión bastante natural entre lo que era el mundo de la economía, el mundo de las finanzas, sobre todo de la disposición de recursos para estas nuevas soluciones. O sea, era necesario hacer eso. Y por eso Claro. me metí en esto y hoy en día, digamos, he tratado de ir encauzándolo específicamente sobre el proyecto. Sin dudas es un cambio de paradigma. Y me quiero parar en un poquito, hablaste de un profesor y demás. Si podés mencionar otras dos, tres o quizá dos principales aprendizajes que te dejó ese recorrido en la maestría, que quizá otros no conocen o les interesaría hacer algo parecido, pero tienen dudas y decir, bueno, me llevé esto para compartir con otros. Mira, yo diría que uno de los principales aprendizajes fue realmente sopesar el hecho de que la actividad económica humana tiene siempre externalidades. Y esas externalidades, sí, obviamente nos focalizamos en el trabajo, en la producción de bienes y servicios, son las externalidades positivas que todos buscamos y exploramos. Y obviamente las ganancias económicas que eso derivan de esa actividad. Pero también hay una serie de externalidades negativas que muchas veces no se visualizan y que sencillamente porque queda fuera de la regulación o no hay algo en concreto que las aborde, es un poco gratis producir con estas externalidades negativas y no hacerse cargo de ellas. Y en ese sentido, la principal externalidad negativa de muchas de las actividades económicas que hemos tenido como seres humanos es precisamente intervenir el ciclo de la energía y sobre todo de los combustibles fósiles. O sea, a partir de la revolución industrial fuimos capaces de entender que había algo debajo de la tierra, en este caso petróleo o el carbón o después el gas natural, que podíamos quemarlo y eso nos generaba energía. Pero nadie, digamos, sopesaba que eso también generaba otra cosa, que es la acumulación de carbono en la atmósfera. Claro, anteriormente eso ni siquiera alguien lo tomaba en cuenta y después aparecieron estudios y dijeron, oye, ojo que no da lo mismo, porque el nivel de concentración que estamos alcanzando en la atmósfera sí nos está generando problemas, sí puede generar un inconveniente para la biodiversidad. Yo te diría que otra de las cosas que también me abrió la cabeza, digamos, este problema fue que muchas veces se habla de salvar el planeta como de alguna manera algo medio así como idealista, digamos, de, oh, Sí, salvemos sí. el planeta. Sí, la verdad es que salvar el planeta es importante, pero en realidad, más allá de salvar el planeta, es salvar el planeta porque estamos nosotros ahí, digamos. Y al final de cuentas, lo que ponemos en riesgo al no salvar el planeta es el futuro de las generaciones que vienen hacia adelante. Yo soy papá, tengo 3 hijas y me asumo y espero que de alguna manera ellas también tengan descendencia y de alguna manera me preocupa que ellas puedan vivir en un planeta que sea vivible, que pueda contar con aire puro, con agua limpia, con disposición de alimentos como los tenemos hoy en día. Entonces, ese tipo de cosas como que las logré entender desde que fueron los fenómenos físicos y científicos que me abrieron mucho la cabeza y entendí que desde el punto de vista como de la economía había que hacer algo al respecto, no que no podíamos seguir haciendo las cosas como los veníamos haciendo hasta ahora. De lo que comentaste me llevo esto de las externalidades, ¿no? Estos factores que uno no controla al generar una actividad, que pueden ser positivos o negativos, ojalá más positivos. Y también me gustó esto que dijiste de humanizaste el problema, ¿no? Como no es simplemente un tema de como altruista o
o voluntarista, sino que tiene que ver intrínsecamente con nuestra supervivencia, ni más ni menos, ¿no? Tal cual, es el tema. O sea, obviamente uno quisiera que todos los animalitos vivan y todo eso, y puede haber armas sumamente como una misión clara en preservar eso. Pero más allá de eso, creo que también pasa porque tenemos que asegurar la subsistencia de la raza humana, digamos. En ese Claro, sentido, por claro, eso lo digo. claro. Estamos hablando con Andrés Lavé, director de inversiones de hidrógeno verde en Fundación Chile. Muy bien, ahí compartimos un poquito acerca de esos inicios, de esos puntos. Quiero, si me permitís, hacer una repregunta que un poquito ya la mencionaste, que es qué tan grande es el problema, ¿no? Esta crisis. Y ahora me quiero pasar al otro lado, si me permitís. Es qué tan grande es la oportunidad ligada a nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevas tipologías de financiamiento. Sí, mira, efectivamente hay las dos caras de la moneda, digamos. Por un lado están los riesgos de no hacer nada, y en ese sentido, un poco los estudios que se han hecho al respecto es que eh, este es un problema que pues, es mucho más conveniente abordarlo de manera proactiva y tomar medidas que impliquen inversión, implique financiamiento de corto plazo, que tener que compensar la no acción y asumir los costos de un cambio climático desbordado de que a 20, 30, 40, 100 años. Por lo tanto, eh, lo que hoy en día parece muy costoso, que es invertir en infraestructura, cambiar todo este sistema que se nutre principalmente de combustibles fósiles, si bien parece un desafío muy grande y complejo y costoso, la verdad es que es mucho más costoso no hacer nada, no cambiarlo. Entonces, por ese lado creo que hay algo muy interesante, porque, como te decía, el otro lado de la moneda son estas oportunidades, digamos. Ok, si tomamos acción temprana, bueno, ya en realidad ni tan temprana, porque efectivamente el problema lo tenemos encima. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer? Y desde el punto de vista de Chile, que es un país que históricamente ha sido un importador de combustible, porque no tenemos Claro. combustibles fósiles, digamos, como fue el caso de otros países de la región, Ujú. es particularmente interesante porque, claro, Dios en ese sentido nos bendijo con energías renovables, con recursos que se pueden explotar Claro. de manera renovable, como es el viento en el caso de la Patagonia, como es el sol, la radiación en el norte. Y nada, a partir de eso, la oportunidad, y ahí lo vinculo con lo que está pasando con el tema del hidrógeno, es que Chile, si bien tiene cierta industrialización, la minería es un claro ejemplo de eso, que hay que descarbonizar. La verdad es que tenemos un potencial mucho más grande de producción de energía renovable que podemos llegar a exportar a otros países que lo necesitan a partir del tema del hidrógeno verde. Entonces, ahí es donde aparece una oportunidad sumamente relevante que si lo hacemos bien, porque obviamente esto no es llegar y hacer, sino que implica mucha preparación con las comunidades, con los territorios, con la gente que va a verse afectada por esto, eh, si lo hacemos bien es una oportunidad de desarrollo económico gigantesco. Eh, Así que nada, por ese lado creo que hay algo interesante que tenemos que hacer al respecto. Buenísimo. Y te quiero consultar también acerca, y ya me meto directamente también en hidrógeno verde, pero eh, ¿quiénes son algunos referentes, algunas personas que están seteando el ritmo, no ponen la música, como dice aquí, como dicen acá, en temas de, bueno, de compartir este tema del cambio climático y la solución económica, ¿no? ¿A quiénes seguís vos? O quiénes se te ocurren, pueden ser, no sé, referentes sociales o económicos, lo que sea. Ujú. Mira, a ver, voy a volver a mencionar al profesor Nicholas Stern porque creo que su trabajo tal vez no es aún valorado en cuanto a que fue quien abrió la puerta a vincular estos dos fenómenos, un tema científico con el tema económico. Y creo que es súper interesante su trabajo porque a partir de su informe se desarrolló una comisión, que es la Comisión Stern, que obviamente fue derivando en una serie de políticas públicas en el Reino Unido, pero que luego abarcaron el resto de Europa y el mundo en estos temas.
digamos, y que de alguna manera también ha ido influyendo en las distintas COP y otras instancias multilaterales donde se trata el tema específico de los efectos del cambio climático. Ese es uno. El otro de los referentes que me gusta ver, sobre todo por la forma en que ha tomado este desafío, es el caso de Bill Gates. Bill Gates todos lo conocemos, el creador, el fundador de Microsoft, pero que hoy en día está en una etapa muy distinta y entendiendo muy bien este tipo de fenómenos que puede como cambiar mucho las dinámicas. Y en ese sentido leí hace algunos meses atrás este libro que desarrolló él de cómo hacer frente a la crisis climática, y él aborda muy bien este tema de las primas verdes, digamos, y el complejo que hay hoy en día de reemplazar combustibles fósiles, porque hoy en día el costo de las emisiones de esos combustibles fósiles todavía es muy bajo comparado con el costo alternativo de cambiarse a estas alternativas Claro, más claro. limpias. Y él analiza en su libro, digamos, mucho de estas alternativas, estas nuevas tecnologías, y cómo se puede hacer para ir haciendo esta transición que, dada la premura, digamos, hay que tratar de hacerlo de manera acelerada. Pero Bill Gates es un referente porque a partir de eso, más allá de que escribió este libro, tomó acción directa y creó Breakthrough Energy, es una especie de fondo de inversión, pero que Sí. también, digamos, trabaja con otras instituciones para poder trabajar en políticas públicas que ayuden a masificar y agilizar tecnologías limpias. Aquí lo estaba buscando, The Economics of Climate Change, The Stern Review, Nicholas Stern, S-T-E-R-N, y el otro libro que mencionás es Bill Gates, How to Avoid the Climate Disaster, y ambos dos los vamos a dejar en los links extendidos de este episodio, como para que los demás puedan compartir y tomar desde allí. Súper interesante, no conocía a este profesor, así que después le voy a dar una chequeada. Muy, muy bueno, gracias. Buenísimo. Y ahora sí me quiero meter, que ya lo hemos ido trazando en la charla, este tema del hidrógeno verde. Hablabas un poco del potencial de Chile. Bueno, lo que quiero entender es qué está sucediendo hoy en Chile con hidrógeno verde. Ya un poquito lo definiste, pero si querés nuevamente, ¿qué es? Y qué proyectos, iniciativas, actividades son interesantes, y un poquito compartiendo el trabajo que vos haces en Fundación Chile. Mira, a ver, como decía anteriormente, el hidrógeno verde como tal no es que tenga un color en particular, porque el hidrógeno en sí no se ve, no se huele, cuesta mucho. Está bueno eso, no es que sale verde, porque la gente quizás... No, tal cual. Sencillamente el color ayuda a identificar la fuente, digamos, y el tema de las emisiones, por eso que se habla de hidrógeno verde. También se habla del hidrógeno azul, que permite obtenerlo a partir de gas natural, pero capturando las emisiones, que esa es otra de las alternativas, digamos, sustentables, que están básicamente hoy en día mirando los países que sí tienen gas natural y que eventualmente quieren pasarse a esta economía más verde. Pero particularmente el caso del hidrógeno verde significa básicamente utilizar fuentes de energía renovable, como es el caso de energía solar, energía eólica también, principalmente, bueno, energía de los ríos también perfectamente se puede utilizar para esto, pero básicamente a través de un proceso de electrólisis, de una maquinita, digamos, que te permite pasar la corriente y descomponer las moléculas del agua y separar el hidrógeno del oxígeno. Como el oxígeno es inocuo, digamos, se puede ventear o eventualmente lo puedes capturar, embotellar y utilizar para algunos fines en particulares, pero acá lo relevante es capturar el hidrógeno. Y lo interesante es que, como te decía, el hidrógeno hoy en día existe técnicas que permiten manipularlo de manera más segura como era anteriormente. Me imagino que alguna vez escuchaste hablar de los globos aerostáticos y Sí. estos globos, digamos, que funcionaban en base a hidrógeno y que tuvieron accidentes concretos, pero hoy en día hay tecnología para poder manipularlo bien. Y la gracia está es que el hidrógeno hoy en día lo podemos transformar, por un lado, para incorporarlo en procesos intensivos en energía. Por ejemplo, se puede incorporar en la producción de acero, producción de cemento, que son industrias que necesitan mucho poder calórico y que naturalmente lo obtienen principalmente a través de combustibles fósiles.
y la idea es poder reemplazar eso, de tal manera de poder hacer que estos productos tengan una huella de carbono más baja, sean carbono neutrales en el mejor de los casos. Y también la aplicación que tiene el hidrógeno se puede dar bastante bien en el transporte, que también es un sector de economía que es muy importante descarbonizar. Para vehículos pequeños existen las baterías de iodo-litio y funcionan Sí, relativamente bien, pero para vehículos más pesados o que tienen que movilizar carga, como puede ser desde grúas, horquillas, hasta buses o camiones mineros, el hidrógeno tiende a ser una alternativa bastante interesante porque te permite en poco espacio, digamos, y tener un poder calórico y energético importante que puedas utilizarlo para movilizar esto. Y fuera del transporte terrestre, existe la posibilidad también de visualizar esto para el transporte marítimo. De hecho, ya están trabajándose en el desarrollo de naves, de barcos que funcionan principalmente con amoníaco verde, que es un derivado que se puede obtener del hidrógeno, y también la aviación. O sea, probablemente este sea el área que cueste más o que tome más tiempo llegar a cambiar, pero de alguna manera los combustibles verdes también van a llegar a influenciar la aviación a partir del uso del hidrógeno como base. o sea, básicamente casi todas las industrias, ¿no? Sobre todo esto que decís, movilidad y después subprocesos, ¿no? Ujú. ¿Y qué países ya están trabajando categóricamente con temas de hidrógeno verde y cómo lo están haciendo? ¿Con qué proyectos? ¿Con qué instancias? Mira, el hidrógeno verde como tal está siendo algo relativamente nuevo porque por ahora el costo de producir el hidrógeno es alto porque eh, Ujú. el caso de negocio acá es muy similar al que se ha dado con la energía solar fotovoltaica. Ajá, Básicamente el costo de producir el hidrógeno verde es principalmente el costo de la energía, que hoy en día el costo de la energía renovable ha ido bajando, los paneles solares, claro. el costo de eólico cada vez va más bajo y en ese sentido la disposición de recursos que tiene Chile lo ayuda mucho porque tiene grandes capacidades de uso de esta infraestructura. Pero el otro costo es el costo de hacer la electrólisis, el costo del electrolizador. Y el costo del electrolizador, de alguna manera, es algo que es una tecnología que se está mejorando día a día y que se visualiza una baja importante de costo a lo largo del próximo año. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que el costo de producir esto iguale o se acerque Claro. bastante al costo alternativo de producir el hidrógeno u otras fuentes de energía fósil y sea paritaria en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunos países en Europa, por ejemplo, en el caso de España, todos sabemos que el sur de España tiene mucha radiación, ya están Sí. trabajando muy fuerte el tema de producción de hidrógeno verde para abastecer procesos internos y eventualmente generar cierta exportación a otros países de la región. Lo mismo es el caso de algunos países en África. El caso de Marruecos, por ejemplo, que está frente a España, también tiene muy buena radiación y dada su cercanía con Europa, probablemente pueda ser uno de los primeros países en exportar a través de cañerías o gasoductos. Pero también hay otros países que están fuera, digamos, de ese ámbito, que están viendo esto de manera importante. Uno es el caso de Australia, por ejemplo, que tiene también mucho recurso solar, también recurso eólico y que está hoy en día liderando bastante fuerte la producción de hidrógeno a nivel del hemisferio sur y ya tiene contratos importantes cerrados con Asia, particularmente con Es muy Japón. bueno. Eh, y también el caso de África, Sudáfrica, Namibia, en la parte sur, también tienen oportunidades interesantes de producir el hidrógeno a niveles competitivos. Y en el caso de Latinoamérica, bueno, naturalmente se habla mucho de Chile, que como ya lo abordamos, pero también en el caso de Argentina, también en el sur, en la Patagonia también ellos tienen recursos eólicos interesantes. El caso de Brasil, la región de Ceará también tiene recursos eólicos importantes con que se puede producir hidrógeno a nivel competitivo. La verdad es que hay varios países que hoy en día están avanzando y hay una carrera un poco desatada por quién llega primero, porque efectivamente quien se posicione va a tener ventajas importantes hacia el futuro. O sea, Chile tiene una tremenda oportunidad aún, porque esto está fluido, está en ese momento, ¿no? ¿Y qué proyectos están haciendo desde Fundación Chile que tiene que ver con esto y seguramente lo que vos vas liderando? Sí, mira, efectivamente, una de las tantas cosas que hemos visto en la Fundación Chile es que
existe un gran interés en poder desarrollar esto, pero hay dos inconvenientes importantes. Uno, es una industria nueva, lo cual y Claro, que tiene como base infraestructura. Y la infraestructura es muy costosa. O sea, aquí tenemos que pensar que es el costo de la planta de energía renovable, el costo del electrolizador, el costo de todo lo que es el almacenamiento y la transformación, el transporte. Se necesitan puertos nuevos o mejorar los que tenemos, se necesitan ductos, se necesita mucha inversión en infraestructura. Y lamentablemente en el caso de esta industria que todavía no es competitiva, a nivel de países desarrollados, esta funciona muy fuerte con subsidios. Y lamentablemente claro. Chile en ese sentido no tiene la capacidad de subsidiar una industria como esta, a diferencia de como lo hemos visto en países más desarrollados. Entonces hay un desafío importante, cómo movilizamos recursos a escala a esta nueva industria. Y lo otro es básicamente, a partir del modelo de negocio, cómo ayudamos a cerrar esta brecha de precios que existe entre las alternativas fósiles, digamos, con esta que es verde. Está el tema del precio del carbono que funciona en algunas partes del mundo y que ha ayudado a cerrar esa diferencia, pero hay un gap. Y hay algunos sistemas específicos que se han ido desarrollando en algunas partes, como en el caso de Alemania, que creó algo que se llama H2 Global, que es básicamente un sistema de subastas que lo que hace es que cubre la diferencia temporal que puede haber entre la oferta y la demanda, de tal manera poder generar un encuentro de precios, que se cierren los contratos y en la medida que en el futuro los costos bajen, bueno, se compensa eso y se devuelve la plata, que es un subsidio temporal. Entonces, en Fundación Chile hemos querido básicamente focalizarnos en el primer problema, digamos, que es esta como necesidad muy grande de recursos. Y uno de los temas principales se da en cuanto a que los proyectos necesitan capital en su etapa de desarrollo, luego para la construcción y luego ya, bueno, se puede refinanciar cuando ya están operando. Pero principalmente, Ujú. si queremos tener una buena base de proyecto, se necesita invertir mucha plata en esa etapa en donde tienes que hacer los estudios, la preparación y sobre todo también los temas que te permitan obtener la licencia social y ambiental. O sea, uno de los temas principales que hay respecto al hidrógeno, es, sobre todo en el caso de Magallanes, es que Magallanes es una región Sí. preciosa, súper natural, Ujú. y claro, y el desarrollo de estos megaproyectos puede transformar mucho. Entonces, hay preocupación natural en la gente de que esto se haga de manera correcta, de que se Claro, haga de claro. manera responsable con el medio ambiente y también con las comunidades. Entonces, tal vez un poco lo que te diría es que estamos trabajando en el desarrollo de un mecanismo de financiamiento que movilice recursos para que los proyectos, sobre todo, puedan hacer muy bien esa etapa. Porque hacer esos estudios y todo eso, hacer eso después probablemente no tenga los impactos y ya sea demasiado tarde. Es importante hacer esto bien desde el principio y que estos proyectos tengan validación social y medioambiental, más allá de los requisitos legales que existen, digamos, pero queremos que los proyectos se hagan bien. Está bueno, sobre todo por las experiencias previas que seguramente han habido con otras industrias, ¿no? Efectivamente. Del impacto ambiental, naturalmente, y social también, ¿no? Me imagino. Eh, y estos nuevos proyectos que van a surgir, ¿no? Que queremos que surjan, no solamente para que baje el costo, sino también aledaños, ¿no? Esos proyectos, ¿dónde están hoy? ¿Están más que nada en el ámbito de universidades? ¿Ya hay en el ámbito productivo proyectos que se acercan y dicen, che, quiero hacer cosas con temas de hidrógeno verde? ¿Ya tengo algo avanzado? ¿En qué estadio podemos encontrar los proyectos hoy en Chile? Mira, hoy en día los proyectos se basan principalmente en lo que es producción de hidrógeno verde y sus derivados. Eso es Ok, básicamente ok. amoníaco y combustibles sintéticos. El caso más emblemático es el caso del proyecto HIF, que está basado en Magallanes, Ujú, y que ujú. básicamente es la producción de combustibles sintéticos para poder usarlos en vehículos de combustión interna tradicional. Y ahí el off-taker principal es Porsche. Pero la verdad es que hay muchos proyectos que están focalizados en producción, principalmente, como te decía, en el caso de Magallanes, para producir amoníaco y exportarlo, básicamente, y en el caso de la región de Atacama y Antofagasta, básicamente son proyectos que apuntan a abastecer al sector minero y también algunos a poder exportar. Hay también un sinnúmero de proyectos que se están armando ya tal vez más en la parte central del país,
con foco básicamente en usos, aplicaciones, que signifique entrar en el proceso de descarbonización para la industria local. Por ejemplo, puede ser el caso de producción de hidrógeno para incorporarlo dentro de los hornos de Huachipato acá para producir acero, en el caso de la Ujú, región ujú. de Biobío, o para alimentar también a industrias como la forestal, o incluir, digamos, el gas natural, perdón, incluir el hidrógeno verde en la red de gas natural en porcentajes menores. Hay una serie de aplicaciones que se pueden generar y la verdad es que hay un universo importante de proyectos, más allá de que también hay nuevas tecnologías en proceso. O sea, hay mucha investigación en ese sentido, que va un poco más atrás en términos tecnológicos, de desarrollo tecnológico, pero que en algún momento espera poder llegar a tener madurez comercial para que puedan ver la luz. Claro, sí, 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 ciertamente. Pero en este primer estadio de producción, mayormente en la parte que estamos ahora. Bueno, veremos cómo se va desenvolviendo en los próximos años. Ciertamente se habla de que esto es el futuro, ¿no? Tecnología del futuro. Y bueno, me hace acordar un poco a Sam Altman, que es uno de los referentes en Y Combinator, que decía que digamos, las guerras en general y la guerra del futuro es netamente por temas de energía, ¿no? Que es como el gran lugar ligado a recursos y más, y quizá esto sea una fuente, como decía Julio Verne, inagotable, y ahí distribuida, ¿no? No sé qué pensás vos. Efectivamente, yo diría que uno de los grandes temas o para cambio de paradigmas que se están empezando a ver es que la energía hasta hace un tiempo atrás ha sido una clave importante para poder tener desarrollo humano, pero claro, ha sido en base a fuentes contaminantes. Y hoy en día estamos entrando a poco en la posibilidad de visualizar fuentes de energía que sean limpias y que sean tal vez no inagotables, pero que sí nos den excedentes, más allá que vamos entrando en una fase donde cada vez se necesita más energía. En ese sentido, recuerdo haber Claro. leído hace un tiempo atrás al profesor Jeremy Rifkin también, que hablaba un poco de esta como quinta revolución industrial, donde hablaba, digamos, que el cambio de paradigma pasa porque efectivamente de que un tiempo más el tema de la energía no va a ser tema, que la energía vamos a ser capaces de producir de energía limpia de manera casi que ilimitada y eso va a hacer que la productividad aumente muchísimo porque no vas a tener ese tipo de barreras. Pero claro, son todavía temas a resolver. En el corto plazo vemos que este es el gran desafío y la verdad es que esta es una oportunidad para Chile sumamente interesante, pero que es una ventana que tiene que aprovechar ahora. O sea, no puede esperar 5 o 10 años a hacer esto porque eso no va a quedar fuera y lo van a hacer otros. Y es importante que aprovechemos esta oportunidad. Buen momentum, entonces. Bien, Andrés, voy con las tres últimas preguntas finales, así como un rapid fire test, testeo rápido. Una es, si tuvieses que regalar un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería? Y si querés contar por qué. Uy, es una súper buena pregunta. Mira, un libro que leí hace algún tiempo atrás, que es una historia verídica, pero que es muy interesante por cómo la cuenta la persona que lo escribe, es la bailarina de Auschwitz, que es una Ah, sí, sobreviviente del Holocausto, y que es interesante su historia no solo dentro del campo de concentración, sino que cómo evoluciona su vida. Ella está ahí, ella es muy viejita, pero cómo pasó por ese proceso. Es, sobre todo de sanación, muy interesante. ¿Y a quién se lo regalaría? Sin duda a mis hijas. Creo que ellos tengan la posibilidad, digamos, de poder conocer un testimonio de ese tipo y aprender de eso, de esa historia de resiliencia, de fuerza, de sobreponerse a la adversidad, lo encuentro increíble. Así que yo creo que ese buena. sería mi regalo para ellas. Entonces, la bailarina de Auschwitz de Edith Eger, Ahí. Eger, para aquellos que quieran buscarlo. Bien, dos. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años, ¿cuál sería? O una frase o una palabra. Sería atrévete. Sería eso, atreverse a hacer lo que probablemente nadie está esperando que hagas. Tal vez todo mi desarrollo profesional me hubiese gustado haberlo hecho con más ímpetu desde el comienzo y no haberme demorado tanto en descubrir esta beta.
Bien, ahí como el reggaetón, atrévete, ¿no? Eh, Claro. y por último, el futuro, ¿no? ¿Cómo ves ese, si querés, ese Chile que te queda más cerca a vos o Latinoamérica en los próximos 15 años o 10 años? Sin duda, mi visión para Chile y también para el mundo es que seamos más conscientes del problema que tenemos y también seamos capaces de manejar este problema de manera eh, eh, pronta, digamos, y con la urgencia que amerita, y que seamos capaces de vivir sosteniblemente, que seamos conscientes de que los recursos son limitados y que tenemos que hacernos cargo de estas externalidades, digamos, no podemos seguir haciendo las cosas como estamos. Yo creo que de aquí a 15 años más nos va a costar muchísimo, pero sí vamos a estar por lo menos más encauzados en vías de convertirnos en un país y idealmente en un planeta mucho más sano en ese sentido. Pero estamos contra el tiempo y tenemos que hacernos después también de los cargos de los problemas que tenemos hacia atrás, digamos, reparar gran parte de lo que hemos hecho hacia atrás. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien, querido Andrés, te quiero agradecer por compartir tu recorrido, tus aprendizajes, que fueron muchos. Mencionaste varios libros también que los vamos a dejar en los links de este episodio. Gracias por tomarte el tiempo. ¿Algo más para que quieras destacar antes de cerrar? No, pues sencillamente agradecerte la invitación y felicitarte. Creo que la verdad es que necesitamos líderes y sobre todo gente motivada que mueva a las demás personas. El tema del impacto es clave. Tenemos que de alguna manera salir de la lógica de pensar todo financieramente. Las finanzas no sirven de nada si no somos capaces de darle una lógica de impacto positiva naturalmente para las demás personas, para las nuevas generaciones. Y en ese sentido lo que podemos hacer para poder tener un mejor planeta y mejor ambiente. Bien, así que nada, solamente agradecerte y felicitarte por lo que estás haciendo también. Muchísimas gracias a vos y ciertamente esa mirada, el ganador se lo lleva todo, nos llegó al siglo XX, ya nos queda lejos eso, estamos en otra era, ¿no? Hoy. Bueno. Para aquellos que quieran escribirte, contactarte en redes sociales, en tu web y demás, ¿dónde te pueden encontrar? En LinkedIn aparezco, es relativamente sencillo, atrás de mi nombre, Andrés Lave, me encuentran, o si no, también a través de Twitter, @Andrés Lave. No soy tan activo escribiendo y publicando cosas, pero de todas maneras ahí me pueden contactar y escribir si es que lo necesitan. Muy bien, querido Andrés, esta no va a ser la última de las conversaciones, probablemente a futuro te invito nuevamente para que cuentes cómo evolucionaron esos proyectos, esos planes, quizá en otra temporada de ojalá muchas que vengan. Así que gracias por tu tiempo y por tu espacio. Feliz, no, un millón de gracias. Un gran abrazo a todos. Estén muy bien. Muy bien, ahí lo tuvimos a Andrés Lave, una gran conversación acerca de temas de hidrógeno verde, del tema de impacto de cambio climático y bueno, muchísimas cosas más. Director de inversiones de hidrógeno verde, como decía, en Fundación Chile. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por compartir nuevamente este episodio, por prestarnos su tiempo, su oreja. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar y brindarte y darte mejor contenido. También te pido que por favor nos ayudes poniendo un rating y una reseña en cualquiera de las plataformas donde escuches este episodio y este podcast. Así que básicamente eso, e invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho, mucho más. Así que nos encontramos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, donde sea que estén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co